Buenas, amados hermanos, vamos a seguir con la lectura de Génesis, ya vamos por el capítulo 2, pero primero vamos a orarle a nuestro Creador. Señor Todopoderoso, venimos delante de ti humillándonos, reconociendo que somos malos y que solo por tu gracia, por tu amor y por tus misericordias que nos enseñas a través de tu palabra, es que podemos venir aquí delante de ti, al trono de la gracia, confiadamente, Señor. Ayúdanos a entender toda esta sabiduría que sabemos que proviene de ti, Señor, no de ningún otro ser humano, sino que toda esta es tu sabiduría, tu inteligencia. Ayúdanos a meditar en ella de día, de noche, a masticarla, a comerla, para poder ser hacedores de todo lo que está aquí escrito, Señor. Gracias por hacernos entender y comprender muchas cosas a través de ella, Señor. Quita de nosotros toda la maldad, Señor. Purifícanos y límpianos cada día más y más, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por todas las cosas que nos has dado. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque ahora podemos tener esta palabra aquí a disposición para poder leerla y que nos edifiquemos para poder alcanzar aquella vida eterna. En tu santo nombre pedimos todo esto. Amén. Ok, hermanos, vamos a seguir leyendo. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. O sea, aquí nos está diciendo el pequeño resumen que le mostró a Moisés, que Moisés escribió. Entonces dice que en este momento, bueno, que ya fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército que de ellos, o sea, todo lo que leímos en el capítulo 1 ya fueron acabados. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea que para ya el día séptimo, para el día 7, ya él había acabado los cielos, la tierra y todo lo que había creado en ellos. Entonces que él dijo, ok, entonces en el séptimo día va a ser de reposo. Voy a reposar porque yo estuve día, noche, formando, creando, día y noche. Día y noche yo estuve formando, creando, diseñando. Ya lo vimos, toda su grandeza, la manera. Entonces, todo lo que yo diseñé en mi mente, luego lo empecé a hacer físico, real, para todos, ¿verdad? Entonces voy a descansar. Y se hizo el día de reposo a causa del Señor. El día de reposo, por eso Él es el dueño del día del reposo. Y entonces dice que Dios en el día séptimo reposó de toda obra que hizo, o sea, de todo su trabajo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso es súper importante, dice, y que Dios bendijo el día séptimo. Aquí no dice si el día séptimo era lunes, era martes, era domingo, era sábado. Aquí no, más adelante en la palabra menciona que el sábado es el día de reposo, pero aquí en este momento no está diciendo qué día era, nada más que ese séptimo día era el día de reposo y que Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué? Porque ya en él no creó nada, o sea, él descansó en ese día, él descansó y se sintió orgulloso de todo lo que él había creado y que vio que era bueno y cómo estaba ya funcionando delante de sus ojos. Entonces se quedó a admirar todo aquello que había creado, como cuando usted va y hace un trabajo y le cuesta bastante hacer ese trabajo y cuando ya termina el trabajo usted se queda admirando, diciendo, uff, cómo me costó, pero lo logré, lo hice, y admira aquel trabajo y reposa y ahí se toma un refresquito bien frío y se queda viendo aquel trabajo que usted hizo. No importa si es un trabajo de oficina, no importa si es una venta, no importa si es una casa, no importa si es una instalación de un panel solar, no importa, o sea, su trabajo. Cuando usted termina un trabajo, usted queda satisfecho admirando que pudo y logró hacer aquello que tenía en mente. 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados
En el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, que aquí nos quiere venir a hablar, dice, estos son los orígenes. Cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Los orígenes, o sea que va a hablar a más profundidad. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea que hubo un día y ese fue el origen. Y el origen lo vimos en todo el versículo 1. El origen de cómo se crearon los cielos y cómo se creó la tierra, que fue en un solo día, ¿verdad? Y que ya cuando estaba creada fue que se empezó a contar toda la obra que empezó a hacer Él de los cielos y de la tierra. 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. O sea que Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que nos quiere dar a entender. No sabemos cuánto tiempo duró creando los cielos y la tierra, solo sabemos que Él empezó a crear los cielos y la tierra y ya después Él hizo la luz y ahí fue cuando empiezan a contar los días. Pero cuando Él creó los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía y llena de tinieblas. Ya aquí en el 3 nos empieza a explicar que Él dijo, y sea la luz, y a partir de ahí empiezan a contar los 6 días que Él empezó a crear todo para que funcionara exactamente, ¿ve? Porque dice que de toda planta, de todo lo que había en el campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. O sea que no había creado absolutamente nada de lo que ahora vemos nuestros ojos y de la manera en que se desarrolla. Como les decía, ya cuando Él hizo la luz y ya luego hizo las lumbreras para que crecieran las plantas, los frutos, los hongos, todo lo que nosotros conocemos, que vemos en las escuelas, que nos enseñan que la fotosíntesis, que nos enseñan el reino Fuji, que nos enseñan probablemente lo que ellos han estudiado como hombres, pero que no se había desarrollado. Eso es lo que nos quiere decir aquí esto. Y que estas plantas y esto había crecido, sí, a través de agua, pero no de lluvia, que el Señor había hecho formar nubes y que viniese lluvia desde el cielo. No, dice que crecía, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. O sea que cuando fue creado el cielo y la tierra y que estaba desordenada, no había lluvia. Y cuando Él empieza a crear la luz, la luna, todo lo que vemos, ¿verdad? La lumbrera mayor, la lumbrera menor, pues lo que hacía para que existiese como esta vegetación era, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y eso es lo que llamamos como el rocío, que a veces no ha llovido, pero usted se levanta en la madrugada y ve las plantas que están mojadas, las hojitas y todo. El rocío se le llama. Nosotros como seres humanos. Entonces, pero aquí Él le llama vapor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí Él empieza a profundizar de cómo fue que Él creó al hombre. Me imagino que Moisés le preguntó. Seguro, Señor, ok, si usted creó al hombre y a la hembra y los hizo semejanza de usted, pero Señor, ¿cómo fue eso? Usted me lo puede explicar un poco más a profundidad. Entonces me imagino que el Señor vino y le mostró cómo fue que Él hizo al hombre y cómo salió la mujer también, que eran imagen a semejanza de Él. Y entonces empezó a explicarlo, a cómo explica. Seguro también Él explicó, Señor, pero ¿cómo? Si no había lluvia, ¿verdad? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Y no sé, o sea, yo me imagino a Moisés hablando después de todo lo que había visto en la primera visión para ver cómo era la creación. Yo me imagino que ya después él empezó a profundizar y empezó a tener más visiones de cómo era que iban sucediendo las cosas. Entonces él pudo mirar
que las plantas, los árboles y todo lo que crecía no era a través de la lluvia con la que ahora conocemos, sino a través de ese rocío. Y que cuando existían todas estas plantas y todos estos frutos y toda esta vegetación, aún no estaba el hombre, dice, para que las labrase, para que comiesen de él, porque él fue paso a paso creando cada cosa, como lo explica en Génesis 1. Entonces aquí él explica cómo fue que hizo al hombre. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, me imagino que fue como cuando agarramos una plasticina y empezamos a crear algo. Pues así lo hizo con el lodo, con el barro. Por eso se llama el alfarero, o le decimos el alfarero. Entonces aquí está explicando que el polvo de la tierra, para hacerlo con el polvo de la tierra, lo tuvo que formar a semejanza así él, le hizo el cuerpo, los ojos, todo adentro, lo que tiene el ser humano, el sistema nervioso, el digestivo, o sea, todo, él vino y lo hizo, lo empezó a formar. Y luego, ¿qué dice? Y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ve qué maravilloso? O sea, entonces aquí también responde mi pregunta de cómo es, digamos, él diseñó todo en su mente y después cada cosa la empezó a formar con una base. Ya después de que lo tenía, pues el hombre no fue que lo hizo mágicamente con la palabra. Dice, bueno, y dijo, sea el hombre. Sí, está bien, él lo dijo, pero aquí me está explicando y entonces puedo entender un poquitito más lo que él tenía y lo hizo un boceto de él a través de barro, formó al hombre del polvo de la tierra, me imagino, o sea, lo formó y le hizo todo lo que él tenía planeado en su mente y después de que ya lo vio formado, con todas sus venas, sus huesos, con todas sus cosas, entonces él sopló en su nariz y ya le dio ese aliento de vida, el aliento de vida que proviene de Dios, el aliento de vida, o sea, el espíritu de vida, el que nos hace vivir, el que hace latir el corazón. Y creo que se queda corto el poder imaginarlo espiritualmente, pero sí podemos más o menos imaginar aquella majestuosidad. ¿Por qué? Porque como le digo, usted tiene algo en la mente y después de que lo tiene en la mente, usted hace un boceto, usted hace un plano, usted hace un dibujo, usted hace, ¿para qué? Para luego desarrollar aquello. Y así mismo, mire, lo está diciendo que lo hizo Dios. Por eso es que nosotros estamos hechos a semejanza de Él.